Le damos la bienvenida a todos a nuestro primer programa de La Mosca en la Sopa, un programa de actualidad política, un programa también en donde vamos a discutir la agenda de la semana. La realidad es que estamos todos muy afligidos por una situación que la semana pasada nos conmovió mucho, que fue la muerte de el ícono más importante de la cultura popular de la Argentina de los últimos años, pero me interesaba empezar a reflexionar un poco sobre eso. ¿Qué significa la figura de Maradona para todos y todas nosotros? Desde varios puntos de vista. En primer lugar, empezar a pensar la idea de que Maradona es un ícono de la cultura popular, es pensar que trasciende a la figura del futbolista. Básicamente porque Diego no fue solo un jugador de fútbol, sino que representa gran parte de la faceta transgresora que tenemos los argentinos y es parte de nuestra forma de manejar algunos comportamientos, procesos y hasta hábitos, no solo en nuestra relación con otros, sino también en todo el mundo. Quizá podríamos decir que Diego fue y será el mayor embajador que tuvo la Argentina en todo el mundo. Y eso tiene que ver fundamentalmente con sus características, no solo personales, sino también con lo que representó en términos sociales, políticos, culturales. Parte de la identidad de un pueblo, parte de la identidad de una nación tiene que ver con construir sus ídolos, con construir sus mitos, con construir procesos que nos permitan identificarnos, que nos permitan darle un sentido a nuestra identidad y a nuestra forma de ser parte. En ese marco es que la figura de Diego nos une como argentinos, nos une como pueblo, nos distingue de otras naciones que no han tenido portadores culturales de su bandera, de su historia, de sus costumbres, que hayan sido reconocidos de la manera que fue Diego en todo el mundo. Por eso para nosotros es una figura emblemática, con sus defectos y virtudes, con sus aciertos y sus errores, con todo lo que encarna la humanidad de los dioses. Y en ese sentido, permítanme hacer una digresión. Yo estoy convencido, y en eso traigo algunas ideas que tenemos los cientistas sociales. El siglo XIX en la Argentina fue un siglo XIX largo, un siglo XIX largo que empezó allá con la liberación que tuvimos de España en 1816, pero que terminó con el 17 de octubre de 1945. Un siglo XIX largo que se basó fundamentalmente en una tensión histórica que había tenido la Argentina entre redefinir cuál era el sentido de patria que queríamos construir. Y ese sentido de patria estaba fundamentalmente orientado en la lógica de cómo las élites argentinas habían invisibilizado el sentimiento popular, habían invisibilizado a las mayorías y les habían impedido ser parte no solo de los procesos políticos, sino también de los procesos culturales y de los procesos de transformación social y demás. En ese marco, el 17 de octubre significó la ocupación del espacio público, significó la transformación de una parte importante de la población argentina en materia de derechos políticos, pero también en materia de escenografía histórica, de ser parte de una nueva etapa, en donde esa sociedad argentina empezaba a transformarse y empezaba a modificar los patrones que la habían determinado. La Argentina iba a dejar de ser una sociedad de élites para pasar a ser una sociedad de masas. Y no hubo mayor representante histórico y cultural de esa sociedad de masas que Diego Maradona. Y digo que no hubo mayor representante histórico y cultural de esa sociedad de masas porque primero Diego es un pibe de Fiorito. Es un pibe que representa esas significaciones históricas, esos patrones culturales que se relacionan directamente
con esos argentinos y argentinas que fueron a poner las patas en la fuente del 17 de octubre. Porque Diego es eso. Diego es la representación de lo plebeyo, la encarnación de lo popular. Y por eso el pueblo argentino lo siente tan propio. Porque Diego es el que nos permitió tomarnos una revancha simbólica de la derrota de Malvinas. Porque Diego es el que se opuso a todos los poderes reales del mundo del fútbol y del mundo de la política, porque Diego es el que apoyó las transformaciones políticas más importantes de nuestro continente, porque Diego fue el transgresor, porque Diego fue el que peleó contra las corporaciones y porque Diego era aquel que cuando un argentino o argentina nos necesitaba, estaba ahí para poner el cuerpo. Por eso digo, la Argentina tuvo un siglo XIX largo, pero también tuvo un siglo XX largo, que termina en este momento y la semana pasada con la muerte de ese símbolo cultural, de esa figura histórica que encarna los valores y las transformaciones sociales que tuvo ese siglo XX de la Argentina y que para la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad atravesada por transformaciones culturales, mediáticas y tecnológicas, también representa en parte la muerte de la sociedad de masas. Estamos en un tiempo en donde la comunicación, las redes sociales y sobre todo las relaciones humanas han mutado. Y el Diego era un poco la representación de un tipo de sociedad que se está transformando. En ese marco es fundamental que todos y todas podamos recordar lo que significa esa figura como encarnación de un proceso histórico de la Argentina que está mutando y que claramente se representó en la despedida que hicieron millones de argentinos y argentinas en la calle de este último gran ídolo popular que nos dio el siglo XX. Pero sobre todas las cosas, y es imposible no pensar en términos políticos qué significó esta despedida de Maradona, también tenemos que entender que como Diego representa algo que a las élites políticas les molesta, la despedida no fue la despedida que todos hubiéramos esperado, porque la represión, que fue la herramienta que eligieron los sectores de poder, que es la que eligieron siempre contra los sectores populares, fue el último gesto que tuvieron hacia Diego. Los invito ahora a que veamos un video que nos dejó un vecino muy importante de nuestra localidad, un jugador de fútbol muy reconocido, el Huevo Rondina. Vamos a escucharlo. Maradona para uno fue la adolescencia, la infancia, la juventud, fue todo. Fue haberlo disfrutado de muy chiquito, del Mundial 79, en los juveniles, después de toda su etapa en Boca, en el Napoli. Creo que todos los que jugamos en picadito en la plaza, al costado de las vías, siempre lo nombramos al Diego, queríamos ser como él, ¿no? Tuve la suerte de que me dio la vida y la oportunidad de conocerlo el año pasado, cuando jugamos contra la Gimnasia de Grima La Plata, y me pude dar el gusto de abrazarlo y de decirle todo lo que sentía por él. Va a ser eterno, es una leyenda y es argentino, y como tal lo tenemos que cuidar y disfrutarlo. Cuesta hablar en pasado todavía, pero es disfrutarlo, porque cada vez que uno ve los homenajes que le hacen o las cosas que hacía, no para más o no hace más que seguir disfrutándolo. Ojalá que tenga un descanso en paz y que de arriba nos acompañe a cada uno de nosotros. Seguimos con nuestro programa La Mosca en la Sopa, y ahora vamos a presentar a nuestros panelistas que hoy nos van a estar acompañando y a quienes les vamos a preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con este hecho que fue el hecho más importante de la semana. Los presento, está con nosotros Fabio Quiroga. ¿Cómo te va, Fabio? Juan Lipo y Juan Isi. Hola, Rosendo, ¿cómo te va? Les quería preguntar a los tres como disparador, como para que empecemos a pensar un poco entre nosotros, ¿cuál creen que fue el rol de Diego en la historia argentina, lo que significa para nuestro pueblo y lo que significó para ustedes?
Bueno, a mí, en lo personal, yo tengo dos visiones de Diego, ¿no? Primero, yo tengo 40 pirulos, así que me he cansado de tirar paredes en el patio de mi casa con Diego. A veces definía yo, a veces definía él. Así que uno se crió y su primer acercamiento hacia el juego, hacia lo lúdico, fue con Diego. O sea, desde lo imaginario y desde lo real. También como a nivel personal, digamos, la forma de cantar el himno con el mentón para arriba y con el honor que el tipo lo hacía, es algo que yo me apropié de él. Y en cuanto a lo sociológico, como decís vos, para mí tiene la cosa genuina que tiene aquel que es un representante genuino del sector de donde viene. Muchas veces en la política hay una disociación entre el representado y el representante. Diego, en 60 años, digamos, representó fielmente al sector de donde vino. Y nunca bajó la bandera y logró ser la voz de los que no tienen voz. Yo, vos sabés, Rosendo, que me impactó mucho la frase de Gallardo, ¿no? Que el Diego llenó de sueños su almohada. Y creo que eso lo vivimos todos. Cuando era más chico, que uno empezaba a jugar al fútbol, como recién decía Juan, en el fondo de su casa soñábamos con ser Maradona. Aún quienes no lo habíamos visto. Yo nací en el 88, así que vi sus últimos años y tal vez no tenía ni recuerdo de verlo realmente en vivo y en directo jugar. Pero me quedaban las historias, ¿no?, que nos contaban. Y ahí uno empezaba a soñar con ser el Diego jugador. Después uno empieza este gran camino de la militancia y de la política y empieza a ver en Diego un personaje que siempre pudo haber tenido una vida fácil, haber estado en el lado cómodo de la vida y que no lo hizo. Siempre el Diego estuvo del lado correcto, siempre el Diego estuvo enfrente de ese poder. Lo hizo desde sus inicios, saliendo de un barrio donde muchas veces los pibes tienen que postergar sus sueños y él nos demostró que se puede. Yo me quedo con ese Diego. Después, los errores, esos errores que tienen todos, aún el Dios más humano de todos. Cometió errores que son errores transversales a toda la sociedad. Creo que no somos quien para juzgar esos errores. Yo me quedo con esas grandes cosas que nos dio el Diego como argentino, como militante, ¿no? Sí, yo comparto un poco lo que dicen los compañeros. Por ahí tengo una década más encima y tuve la suerte de disfrutar todas las etapas de Diego. Enamorado del fútbol, me acercó al fútbol. Creo que todos de chicos soñamos con ser Maradona. Siempre me sorprendió porque parecía que Diego buscaba siempre la más difícil. Siempre estaba en contra del poder, como decían los compañeros, pero dentro de su grupo era uno más. Él tenía esa virtud de siempre tratar dentro del grupo de pasar desapercibido. Conocí un montón de gente que tuvo la suerte de compartir vestuario con él en el mundo del fútbol, y si algo te hablan de Maradona es de cómo él armaba un grupo, cómo él luchaba por sus compañeros. Me quedo algo impactado de no hace muchos años. Argentina, con Maradona como técnico, tuvo tal vez la peor derrota en la altura, y el primero que después salió a defender cuando FIFA quiso sacar la plaza fue Maradona. El primero que se elevó y elevó su voz bancando a la gente de La Paz fue Maradona, y creo que eso un poco hablaba de Maradona, cuando podría haber estado en la cómoda de ponerse en el lugar fácil, decidió estar siempre de los que más necesitan. Claramente es el abanderado de los humildes. ¿Qué lectura hacen de lo que tiene que ver fundamentalmente con la represión a la que la policía de Larreta sometió a gran parte de los argentinos y argentinas que habían ido a despedir a Diego? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de esa situación? Sobre todo teniendo en cuenta que
había un deseo de muchos sectores populares de poder despedirse del máximo ídolo que tuvieron, y que realmente esa situación se vio truncada por una represión que fue feroz en algunos casos. A mí lo que me parece fundamentalmente es la disociación que existe entre los sectores conservadores y el pueblo en la calle, despidiendo, como decís vos, su último gran ídolo. Ahora, también lo que tenemos en este año, digamos, que tuvimos que afrontar esta pandemia, es ese mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cada feriado, cada 15 días, una vez por mes, digamos, se generaba una marcha en contra del gobierno nacional por H o por B que nunca llegó a una escalada tal de violencia. Me parece que, como decías vos en la introducción, en la editorial, perdón, digamos, es una forma más de intentar controlar un movimiento social y un movimiento histórico. Recordemos que Maradona, digamos, se definió peronista muchas veces. Entonces, no en vano, digamos, se usó la fuerza de seguridad para reprimir la despedida de un tipo que no solo, digamos, fue el máximo ídolo de la historia argentina, digamos, sino un tipo que se autodefinía como peronista. Sí, vos sabés, Rosen, que yo creo que el gobierno de Larreta, como fue el gobierno de María Eugenia Vidal y el gobierno de Macri, representan el odio, ¿no? Ese odio social que le tienen a la clase humilde, a la clase trabajadora. Y creo que Diego representaba justamente a esa clase, ¿no? Más que nada. Por eso mismo ellos siempre lo han atacado y por eso el Diego siempre se ha parado en la vereda de enfrente de ellos. Y era de esperarse una actitud así. Creo que la situación del velorio queda al margen y ellos atacan contra el pueblo. Ellos reprimen al pueblo trabajador que había ido a despedir a su máximo ídolo y que a su vez los representaba, ¿no? Sí, comparto lo que dicen los compañeros. Ninguna manifestación popular durante el gobierno de Macri, durante esta etapa de Larreta, terminó de buena manera, y no creo que Maradona no iba a ser la excepción. En el próximo bloque nosotros vamos a estar charlando con Eduardo Alessi, compañero presidente del PJ de Merlo, sobre el plenario de la militancia que tuvimos hace 15 días en la localidad, en donde pudimos conversar algunas cosas, pero hilando un poco estas cuestiones, me gustaría que pensemos algo o que pudiéramos hacer una reflexión sobre la siguiente cuestión. ¿Qué significó Maradona para la política nacional y para la política internacional? ¿Por qué podría decir que Maradona puede ser un inspirador para muchos jóvenes que hacemos política en la Argentina y que tenemos algunas cuestiones arraigadas a flor de piel? ¿Y en qué sentido podríamos tomar algunas de las cuestiones que nos dejó Diego como ejemplo para poder repensar algunas prácticas que me parece que es una cuestión importante para aceitar un poco los valores de la militancia política? A mí me parece, el nombre del programa es La Mosca en la Sopa, ¿no? Me parece que geopolíticamente Diego tiene una cuestión que atenta, digamos, contra el status quo. Si uno ve las manifestaciones que Diego hace sobre Cuba, sobre un bloqueo de características inhumanas, sobre Venezuela, o cuando reclama, digamos, por el genocidio que hace el Estado de Israel sobre Palestina. Y me parece que Diego, vuelvo a decir lo que dijo en una primera instancia, es la voz de los que no tienen voz. Y encima desde un lugar de privilegio, y de un lugar donde, digamos, su voz es un megáfono y se replica por muchas veces. Entonces, digamos, para los que no tenemos voz, que haya un tipo como eso es altamente loable. Me quedo con eso que dice Juan, en donde plantea que Diego es el que permitió visibilizar a los invisibles. Y en esa lógica me parece que pensamos este programa, y en ese marco vamos a charlar con el compañero Eduardo Alessi en la próxima tanda sobre lo que significa la militancia política y sobre el trabajo cotidiano que hacemos para visibilizar a los que muchas veces
son invisibilizados por los grandes medios hegemónicos y por los sectores políticos que nunca quisieron a Diego. Seguimos en el primer programa de La Mosca y la Sopa. Para nosotros es un honor contar con la presencia de nuestro siguiente invitado. Espero que el programa les sea ameno. La idea es que podamos compartir algunas de las inquietudes que vamos teniendo con el panel y que esto pueda servir como una herramienta de debate para las próximas instancias poder seguir discutiendo sobre los temas que nos interesan a todos y todas. Le quiero dar la bienvenida a nuestro próximo invitado, presidente del PJ de Merlo, un militante histórico del peronismo de Merlo, de la provincia, y también un militante que ha recorrido el país llevando ese mensaje tan importante de la doctrina de Juan y Eva Perón, que es el compañero Eduardo Alessi. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a compartir espacio con compañeros. Muy bien, la idea de invitar a Eduardo hoy era poder charlar un poco sobre lo que fue el plenario de la militancia que realizamos en el marco del Día de la Soberanía, pero también en el marco de recordar un hecho importante para el movimiento histórico de la Argentina, que era el Día de la Militancia, y en ese marco poder conversar un poco sobre lo que significó ese encuentro, tanto para la militancia de Merlo como para la militancia del peronismo y del movimiento nacional y popular de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo viste, Eduardo, al programa? Y al programa y al plenario, ¿no? No, bueno, el plenario fue el resultado de una decisión política del Consejo de Partido y de muchos compañeros, de agrupaciones del peronismo y demás integrantes del campo nacional y popular, porque después se amplió la participación del plenario, que reivindicaba una fecha histórica de la argentinidad, como es el 20 de noviembre de la batalla Obligado, y otra batalla grande que dio el pueblo peronista, que fue el retorno a Perón el 17 de noviembre. El plenario fue de menor a mayor, en un momento crítico donde estamos todavía en medio de una pandemia que ha hecho estrago en nuestro país y en el mundo entero. Aceptamos el desafío de hacerlo con todos los protocolos del distanciamiento social, con mucha responsabilidad, y en ese primer logro organizativo fue muy grande. Y en cuanto a lo político, siempre cuando se debate, siempre cuando se profundiza, siempre cuando está el ojo crítico sobre todo lo que hacemos, también es un buen paso. ¿Qué rol, Eduardo, para vos cumplió la militancia durante estos tiempos tan complejos de lo que significó esta pandemia a nivel internacional? La militancia en nuestro país. La militancia política en nuestro país, en nuestros territorios. Mirá, la militancia política, lo primero, el rol más importante que tenemos que destacar es el apoyo. El apoyo sin condicionamiento y sin especulaciones para afrontar y poner el hombro en esta situación tan complicada. Por ahí cuando se planteaba que el peronismo no se moviliza, que el peronismo no sale a responder o a ganar la calle, frente a maniobras que son patoteadas o que son caricaturas, 20 autos importados dando vuelta al obelisco no es ganar la calle ni una movilización popular. Y frente a eso el peronismo estaba está muy movilizado. Y está movilizado con la militancia. Es un error pensar que el peronismo no está en la calle. El peronismo siempre está en la calle. Porque está en la gestión y está en toda la solidaridad permanente que tiene como eje la militancia peronista, estar con el que más lo necesita, compartiendo situaciones y poniendo el hombro. El rol de la militancia del peronismo fue fundamental, pero de la militancia social también, de la militancia que se da en las iglesias, en los templos, en los clubes. Por eso también es una forma de militancia. Lo que pasa es que los que descreen de la política y machacan todo el día desde posiciones políticas, que la política es mala, le decimos que la política está presente no solo en los partidos políticos, sino en toda decisión de cualquier entidad intermedia que decide
ser solidaria, comprometida con sus alrededores y con su tiempo. En relación a lo que planteaba Eduardo, ¿qué aportes podemos plantear y en ese marco intercambiar algunas ideas como para repensar ese encuentro? Sí, bueno, buenas tardes, Eduardo, un placer estar acá con vos. Yo de paso te quería aprovechar y continuar con la pregunta que te había hecho Rosendo. ¿Cómo viste la militancia puntualmente de Merlo durante esta pandemia? Los trabajos que se vinieron realizando en las ollas, la asistencia a los que más lo necesitaron, ¿cómo lo estuviste viendo? No lo estuvimos mirando, lo estuvimos practicando. La militancia de Merlo es muy especial. Es una militancia comprometida, es una militancia conducida. No es una militancia que actúa espamódica o a partir de un libre pensamiento. Una militancia estructurada, una militancia organizada, encuadrada y dentro de un proyecto político. Es fundamental. Te diría que es la columna vertebral de cualquier intento de modificar o de transformar realidades. Yo creo, retomando un poco lo de la militancia y un poco lo del plenario, creo que había unas ganas contenidas de todos los compañeros, de toda la militancia por manifestarse, por salir a la calle, y en ese tono creo que la movilización, la marcha fue masiva y como vos decías, cuidando todos los protocolos, y creo que realmente se vivió una fiesta de la militancia peronista ese sábado. Sí, y aparte el nivel de debate, de discusión, de preguntas, de interrogantes, de cosas que quedaron saldadas y otras no. Esto no es que empezó y terminó ese día, ni que bueno ya tuvo un punto final lo actuado en ese plenario, en ese encuentro de la militancia. Eso fue el inicio, pero siempre que se debate con un sentido crítico, participativo, amplio, y se debate con perspectiva de mejorar el conjunto y no nuestros espacios individuales, es bueno, y creo que ese día, ese fue el espíritu que sobrevoló a todos los participantes. Me gustaría, Eduardo, si podemos puntualizar por ahí como para explicarle a aquellos que nos están viendo del otro lado, en qué consistió estrictamente el plenario, qué características tuvo en términos organizativos y demás. Bueno, el plenario se dividió en 15 comisiones, bueno, ahora no me las acuerdo todas, pero fueron 15 comisiones del hacer diario de nuestro distrito y de nuestra provincia. Las comisiones de la organización de partidos políticos y gestión institucional, la comisión de género, la comisión de obras públicas, de transporte, la comisión de medio ambiente, de derechos humanos, de la juventud, bueno, y algunas más que... En todas hubo mucha participación, en algunas muy numerosa, pero ninguna tuvo poca participación. Se dio un debate con algunos expositores, donde marcaban un poco alguna idea para centralizar el debate, y después la participación de los militantes que iban poniendo su postura, preguntando y tratando de sintetizar lo que se estaba hablando. No hay que tenerle miedo ni al debate ni a la expresión de los compañeros, al contrario, hay que fomentarla, estimularla y darle continuidad en el tiempo. Teniendo en cuenta, digamos, su responsabilidad institucional y que como presidente del Partido Justicialista de Merlo y que se festejaba el Día de la Militancia, uno puede ver que del 45 para acá el peronismo ha pasado por una militancia orgánica durante el primer peronismo, la primera resistencia, la segunda resistencia, lucha y vuelve, la dictadura militar, la vuelta a la democracia, el menemato. ¿Qué fue y qué es la militancia en su vida, Eduardo? ¿Qué fue en mi vida? ¿Qué es también? ¿Qué es? No lo separo de lo que es mi vida. Yo, la verdad que veo las cosas cotidianas de lo que pienso como peronista y como militante. Por ahí tengo una ventaja de ser sobreviviente de varias situaciones, con lo cual me permite poder relatar en
en voz propia muchísimas experiencias. Y eso fue lo que me nutrió como militante, lo que me nutrió como protagonista, el haber sido actor presencial de las luchas de los últimos 50 años. Y tener en claro que como militante no hay expresiones individuales, sino que las contriciones nuestras son colectivas, trascendemos colectivamente. Generalmente somos anónimos o reconocidos en los lugares donde nos movemos, pero el militante generalmente es anónimo, es entregado, sacrificado, es la primera línea de fuego, es el héroe en grupo, como diría Westergel, o es el héroe que planteaba, o cuando Perón planteaba que quería héroes pero no mártires. También a veces se maldice que el militante es un olvidado, porque no se piensa como un militante. El militante nunca se siente olvidado cuando se lo representa dignamente, cuando se lo representa cabalmente a su ideología. Qué importante eso, ¿no? De retomar el rol de la militancia política como una herramienta de transformación y también pensar los desafíos, seguramente te vamos a tener en algún otro programa, que nos va a generar la pospandemia, ¿no? Porque la situación social y política de la Argentina se va a seguir transformando y vamos a necesitar los militantes seguir poniendo el cuerpo y estar en la primera línea de fuego como estuvimos, sobre todo la militancia de Merlo, de la cual tenemos cosas muy importantes para decir. En el próximo bloque nos va a acompañar Mónica Betancourt, que es la directora de género, la directora de políticas de género de nuestro municipio, con quien vamos a hablar sobre la marcha contra la no violencia hacia las mujeres que sucedió en Merlo el último 25 de noviembre. Seguimos en el último bloque de La Mosca y la Sopa. Nos está acompañando hoy nuestra segunda invitada, Mónica Betancourt, directora de políticas de género de nuestro municipio de Merlo, con quien vamos a hablar sobre lo que fue la movilización que organizaron las organizaciones sociales de Merlo por el Día de la No Violencia contra la Mujer, preguntarle qué significa esa fecha histórica y también que nos comente un poco cuáles son las políticas que están llevando adelante desde la dirección en materia de políticas de género. Te escuchamos, Moni, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Creo que es el primer programa y soy la primera mujer a quien se entrevista. ¿Cómo viste la actividad del 25? ¿Cuáles fueron las iniciativas que tuvo la dirección en relación a esa fecha? ¿Y cuáles son las próximas iniciativas en materia de políticas de género que van a ir desarrollando? Bueno, desde la Dirección de Políticas de Género y Desarrollo e Integración Social del área al que pertenecemos nosotros, la promoción que se hizo sobre el área y la necesidad de que le llegue a todas las mujeres el trabajo que nosotros hacemos, se complicó un poco por esta situación de pandemia. Salir del ASPO, pero estar en el DISPO solo con distanciamiento, hizo de que buscásemos que en cada punto solidario le llegara un folleto de información de que teníamos desde marzo, que también por la cuestión de la pandemia no se pudo inaugurar, los bancos rojos para inaugurar, en este caso en el Consejo Deliberante. Esa fue una de las actividades más importantes que se hicieron desde el área municipal. Era un banco rojo que significa que es la lucha contra la violencia, específicamente en los femicidios. Es un homenaje y un acto de lucha para recordar a esas mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas. Es importante poder reflexionar sobre esta fecha, sobre todo en un momento en donde en la Argentina, con la pandemia, recrudecieron muchas situaciones de violencia. ¿Tenemos algún registro de eso, Moni? ¿Cómo se dio esa situación? Sí, aumentó en un 25% los llamados telefónicos, disminuyeron en casi el mismo porcentaje la cantidad de denuncias presenciales
en las comisarías, la comisaría de la mujer y las comisarías comunes, ¿no? Las de barrio, y aumentaron, como te digo, el 25% las llamadas telefónicas y las denuncias por medio de una aplicación. Esa aplicación, que es de la provincia de Buenos Aires, de seguridad, ya existía, pero prácticamente no se usaba. Esa aplicación se llama Mi Seguridad. Deberíamos tenerlos todos bajada esa aplicación en nuestros celulares, porque no solo denunciamos situaciones de violencia de género y de familia, sino que también podemos hacer denuncias sobre algún robo, sobre que no se están cumpliendo las pautas de pandemia, sobre robos de celulares, sobre algún delito contra la integridad sexual. O sea, en esa aplicación es donde sí también se aumentó la forma de denunciar. Nosotros hicimos bastante promoción de eso, porque con un celular, sin necesidad de que sea el propio celular, podían hacer una denuncia e ingresaba directamente a la Fiscalía. La Fiscalía es el área que llegan las denuncias por delito. Entonces, automáticamente llegaban a Fiscalía y Fiscalía nos derivaban las situaciones a nosotros en la Dirección de Género para hacer los acompañamientos. Boni, ¿qué significa que el municipio, a través del Consejo Deliberante en la última sesión, haya adherido a la ley Micaela? Es muy, muy importante, porque lo que dice la ley Micaela, primero quiero contar que el municipio ya había adherido en el año 2019 a la ley Micaela nacional. Ya estaba esa ordenanza sancionada en nuestro Consejo Deliberante. Y ahora se sancionó la provincial. ¿Por qué? Porque es la capacitación que se está haciendo desde el municipio sobre la ley Micaela provincial, que es la que se va a aplicar en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ya hay una gran cantidad de personas, entre esas me encuentro yo, que hicimos la capacitación que se llama formación de formadores. Somos un grupo de personas, ahora hay una segunda etapa que vamos a capacitar a otras personas para llegar a dar dar el conocimiento de lo que es la ley Micaela a todos los empleados del municipio. Indistintamente, que es una de las diferencias que tiene la ley provincial, que no es solo a los empleados contratados, sino también a los monotributistas, a las cooperativas, ahora a la gente que se ingresa en el potenciar trabajo. O sea, toda persona que trabaje en el municipio tiene que tomar la ley Micaela. Y una de las cosas importantes que nosotros estamos buscando es que quieran hacerlo, no solo que sea una imposición. Que, teniendo en cuenta, ¿no?, que tenemos un panel de varones en este caso, ¿qué significa para ustedes repensar un poco nuestro rol en relación con la cuestión de la violencia de género y en relación con empezar a pensar otros vínculos en términos sociales de los que usualmente se han generado a lo largo de la historia? ¿Qué aportes podemos hacer nosotros en ese sentido? Los aportes son muchísimos, porque las mujeres no estamos en contra de los hombres, porque las mujeres también somos y fuimos criadas por una sociedad machista y patriarcal. Y no son culpables nuestras madres, nuestras abuelas de haber pasado por esa crianza. Lo que tenemos que esa palabrita que tanto se utiliza, ¿no?, que es deconstruirnos. Las mujeres también nos tenemos que deconstruir. Y desde el Ministerio de la Nación y el Ministerio de la Provincia de Género y Diversidad, y nosotros en nuestro municipio, estamos buscando eso. Hay dos formas de deconstruir al hombre que es violento y que tenga que tomar conciencia, porque yo siempre digo algo muy chiquito. Un bebé no es ni golpeador, ni asesino, no nace violento. Se va haciendo en esta sociedad y con las costumbres y con el patriarcado que le viene de más de 2000 años. Entonces eso es lo que tenemos que deconstruir. Y también al que están haciendo nuevo de la mujer deconstruida. Yo siempre quise tener una hija mujer porque sentía que era quien me iba a acompañar la lucha que yo venía haciendo desde muy chica. La tuve. Y mi hija tuvo un varón. Y yo le dije, tenés el nuevo desafío de que tu hijo nazca en una sociedad y que él sea un varón deconstruido. ¿Y ustedes? Qué importante, Moni, esto que estás diciendo, ¿no? Creo que es un desafío también para nosotros. La semana pasada, cuando se inauguró el Banco Rojo en el Consejo Deliberante, por mi rol de concejal estuve ahí presente, y
y sentía que yo estaba ahí y que no era un día para conmemorar una fecha, sino que tenía que ser un día de reflexión. Porque esta palabra que ahora aparece, ¿no?, de construirse, es una palabra muy profunda. Muchas veces nosotros, por acción, por omisión o por ignorancia, somos violentos o generamos o actuamos de esa forma machista. ¿Qué consejos o qué sugerencias nos das a los hombres para que podamos, en las habitualidades, en los pequeños detalles, poder ir deconstruyéndonos y tratar de construir esa patria, ¿no?, que todos soñamos? Yo estoy convencida que esa deconstrucción viene de los detalles más chiquitos que vivimos, ¿sí? Que es lo que nos forman desde nuestras casas, desde que no queden solo las tareas, por ejemplo, domésticas sobre las mujeres, de que no se diga te lavé los platos. Los platos no son de la mujer, los platos son de la casa y son de la familia. O te tendí la ropa, o te junté la ropa, o te hice la cama. Siempre estamos tirando como que le pertenece. Esos son los pequeños detalles en los que... Porque en los grandes podemos hablar mucho, si puede haber leyes y hasta nos pueden obligar a modificarlas. Pero el cambio básico es cuando nuestros hijos... Nuestros nietos también en mi caso, ven esa diferencia. Ven que el papá y la mamá puede cocinar, puede lavar los platos, puede salir a trabajar, puede llegar el papá primero y preparar la comida y esperar a la madre, y él tener que preparar la mesa, aunque sea varón. Yo creo, estoy muy convencida que es en esos pequeños detalles es donde vamos a hacer el cambio. Yo primero celebrar estos espacios, estos debates, creo que son necesarios para tener una sociedad más justa, más equitativa. Me parece que también los dirigentes somos responsables, en el caso que me toca en un club de barrio, de generar, como creamos, un departamento de género, hacer un convenio con el INADI, porque nosotros, como vos decías, desde chicos mamamos, y mamar ya vamos ahí arrancándonos, desde que todo lo que es la cultura machista, el hombre casi por naturaleza en un club más siempre tuvo la tendencia a que sea manejado por hombres, las decisiones son de los hombres en un club deportivo y de fútbol, imagínate más. Y esa deconstrucción de la que hablas, creo que no la veo imposible, sé que va a llevar mucho tiempo, pero si cada uno ponemos nuestro granito de arena y comenzamos a crear esos espacios, como los departamentos de género, como convenios, como charlas, debates, políticas que tengan que ver con información, con folletos, con talleres, van a hacer sin duda que tengamos una ciudad, un club y un municipio más justo también. Totalmente convencida, sí, que tiene que ser así. ¿Cómo consideramos desde la dirección que pueden plantearse políticas que nos permitan superar prácticas discriminatorias? Sí se puede y se debe desde el municipio, porque el municipio tiene su consejo deliberante, que es el área en el que se sancionan las ordenanzas. Entonces ahí es donde se pueden apoyar los proyectos y las iniciativas que salen del Ejecutivo, como lo que estaba diciendo recién de los clubes, o decía Juan del mismo consejo deliberante. O sea, sí, tenemos la obligación de presentarnos. Yo hace unos días tuve estas charlas en Zoom de mujeres sordas sin violencia, se llama la asociación, a la que nosotros recurrimos cuando nos llega la primer chica sorda y la verdad no sabíamos cómo manejarnos. Así se hizo una relación, esa relación llegó a que pidamos tener una capacitación y que nos informen de qué forma nos tenemos que manejar, porque Merlo tiene una gran cantidad de habitantes sordos, una gran cantidad. Todo esto también fue, como dicen ustedes, fue muy nuevo para mí. Y uno de los detalles que decían, por ejemplo, cómo pide ayuda una mujer sorda por un teléfono cuando la gramática que ellos utilizan no es la gramática del castellano que nosotros utilizamos, es la lengua de señas y se expresan con unas señas que muchas veces quieren decir frases y no solo palabras, una palabra por palabra. Por lo tanto, bueno, ahí es donde nosotros también
estamos presentando un proyecto, ese proyecto seguro que entra al Consejo Deliberante y bueno, esas son las iniciativas que desde el municipio, un solo ejemplo puede llegar puede no, se van a cambiar. En ese marco, Fabio planteaba que algunos clubes de Merlo han firmado convenios con el INADI para prevenir prácticas discriminatorias. ¿Cómo amplía un poco, Fabio, eso? Bueno, sí, nosotros, tanto de Club Midland como también los compañeros de Deportivo Merlo, hace algunos meses, 2 meses, firmamos un convenio con el INADI, donde ya tuvimos 2 encuentros vía Zoom. El primero fue dirigencial y el segundo fue con los profesores, los coordinadores de cada área y muchos de nuestros deportistas, donde se planteó el taller en base a cómo veíamos la discriminación, qué pensábamos nosotros que era la discriminación, la xenofobia, y realmente creo que fue algo novedoso para nosotros, esclarecedor. Muchas veces, como decía Moni, esto de te toca lavar los platos, andar a lavar los platos como si fuera algo propio de la mujer, en el deporte pasa igual. Decíamos, años atrás, las mujeres en los clubes estaban para hacer beneficencia y todo lo que sea práctica deportiva lo practicábamos los varones. Y me parece que esto de empezar a concientizar, primero para adentro, en buscar del club que tenemos, en ir al club que queremos. Y creo que este aporte del INADI es fundamental para todos. Qué importante poder repensar dentro de las instituciones deportivas también cómo ir modificando la cultura patriarcal que las rige. En ese marco vamos a tener probablemente también en lo que tiene que ver con la discusión dentro del mundo del feminismo, diferentes aristas. Ya la semana pasada hubo una discusión importante en relación a lo que fue la figura de Maradona y probablemente durante todo el mes de diciembre el feminismo y lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos va a estar atravesada por la discusión que va a haber en el Congreso en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Querés hacer alguna reflexión al respecto, tanto del debate que hubo en torno a la simbología de Diego, como desde el feminismo, un debate muy enriquecedor y muy interesante? A mí, por lo menos las perspectivas del feminismo popular, que rescatan algunas cuestiones importantes de las manifestaciones populares, más allá de, obviamente, las cuestiones después en relación a la problematización de esas figuras, es la que me parece la más interesante, y después una reflexión tuya en torno a lo que es la discusión que se viene en la Argentina, que probablemente sea el tema de agenda más importante del próximo mes. Vivimos en una sociedad consumista donde a Diego, porque yo tengo una edad que lo viví y lo vi jugar, tengo esa alegría de haberlo podido disfrutar y también de haberlo podido de sufrir. Una sociedad consumista, una sociedad donde a estos grandes, como en este caso a Diego en el deporte, lo levantaron de tal forma que lo manejan y lo llevan para todos lados. Él viene de una familia numerosa, de una madre, muy madre ama de casa, y de un padre que salía a trabajar y se sacrificaba por todos sus hijos, y los hijos siempre estaban dentro de la casa, y que él, está siempre ese video que decía que los quería sacar de esa situación, y él soñaba con que tengan su casa y con que puedan progresar. Pero la sociedad consumista que tenemos, que está manejada por hombres, entonces es una sociedad machista y patriarcal, lo llevó a endiosarlo. Más allá que lo consideremos Dios como deportista, lo llevó a endiosar como hombre. Entonces llega un momento que podemos separar acá la figura de Diego. Llega un momento de que cuando te ponen en esa posición, vos te crees dueño de todo, dueño del mundo, caes en lo que son las adicciones, en las peores bajezas. Entonces, ¿cómo se lo puede castigar a Diego? Y puede ser que alguna feminista también salte a lo que voy a decir yo. ¿Cómo se lo puede castigar cuando él se crió en eso y siguió en eso y lo metieron en eso, y esta sociedad de consumo le dio todo para hacerle creer que lo que él hacía estaba bien? Yo escuché varias versiones donde decían de que no me importa lo que hiciste de tu vida, sino lo que hiciste en la mía. Creo que también es un poco eso, pero tenemos que reconocer lo que hablaba antes, ¿no? Que nos tenemos que deconstruir. Diego no llegó a deconstruirse,
creo que sus hijas sí están deconstruidas. Entonces ahí sí es donde vemos el cambio y vemos el progreso. Muchas gracias, Moni, por habernos acompañado, por haber sido parte de nuestro primer programa, igual que Eduardo Alessi, que también nos dejó reflexiones muy interesantes. Le quiero agradecer al panel, que va a ser nuestro panel estable, a Fabio Quiroga, a Juan Lipo, a Juan Isi, que tuvieron una participación muy destacada y que nos va a gustar escucharlos todos los programas. Y la realidad es que nos vamos a seguir encontrando la semana que viene. Los esperamos en la próxima edición de La Mosca en la Sopa, un programa que está pensado en la lógica del nombre que le pusimos, ¿no? Queremos problematizar la realidad y queremos ser ese grupo que discuta sobre información y que moleste a los sectores de poder, como lo plantea justamente el nombre de nuestro programa. En ese marco es que los invitamos a que puedan disfrutar de esta emisión y a que nos sigan mirando y nos manden todas las inquietudes que tengan para que podamos charlar en nuestro próximo programa. Les agradecemos a todos y todas los que están ahí, en nombre mío y de nuestro panel, y nos vemos la próxima semana en otra nueva edición de La Mosca en la Sopa.